Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué deseamos para nuestra hermana Carmen? Que Dios la bendiga. Le voy a invitar a cerrar sus ojos, levantar sus manos. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta y que nos ha traído a este lugar. Y vamos a hacer oración para dar gracias a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que provees el pan de cada día. Gracias, Señor, por tu iglesia y cada familia, los que estamos presentes y aún los que no pudieron estar. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que añadas, Señor, mensaje al día de hoy, que añadas palabra de sabiduría, de entendimiento, y que hables a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, ata toda perturbación y toda fuerza del enemigo, y te ruego, Señor, que nos des libertad con tu Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1. Hoy cerramos con la serie de la familia. Estamos orando por las familias, por los hogares. Y hoy vamos a cerrar con este mensaje. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están ustedes aquí en la iglesia. Dice así, lo voy a leer del 1 al 10, me sigue con su vista. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, acercándose de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión que con los egipcios los oprime. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a tratar de no extendernos tanto en esta hora. Y dice la Escritura que Dios llamó a Moisés. ¿Cuántos recordamos los 10 mandamientos? Para hablar de Moisés hablo de los 10 mandamientos, que es la referencia más cercana, ¿no? No matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y encontramos en la palabra de Dios estos 10 mandamientos, pero antes de estos 10 mandamientos encontramos que Dios le dijo a Moisés que había mirado la aflicción de su pueblo. Su pueblo eran esclavos,
Pero Dios escogió a un hombre ya de edad avanzada y le dijo: tú, Moisés, vas a ir y sacarlos de la esclavitud. Díganle que tiene al lado: Dios te escogió. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios les escogió a cada uno de nosotros para sacar de la opresión a alguien. Y en una familia y en un hogar, si toda la familia está en la palabra de Dios, si toda la familia está en la oración y en la búsqueda de Dios, van a poder cambiar algo. Y empezando por su casa, empezando por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Después de ahí pueden transformar a sus hermanos, hermanas, a sus tíos, a sus primos, a través del poder de Dios. Repito, ¿a través del poder de quién? De Dios. Su oración es poderosa. Pero mire, hoy no solamente me voy a centrar en Moisés. Hoy quiero que entendamos que de primera, ¿quién Dios escogió? A Moisés. Dice la Biblia que desde el momento en que él nació, él era un bebé, ya lo querían matar, ya desde muy pequeño estaba su vida en peligro, pero Dios lo salvó y Dios lo rescató porque Dios lo había escogido. Pero no solamente Dios escogió a Moisés, le dio una grande tarea: sacar a todo un pueblo de una esclavitud, de un país donde eran oprimidos. Ahora abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 20. Moisés tenía 3 hermanos, bueno, un hermano y una hermana, amén. No sé, algunos tienen hermanos, otros no, pero Moisés tenía un hermano y una hermana. Y dice la Escritura en Éxodo 15, 20, que ella era la hermana de Moisés, dice: y María la profetiza. Todos conmigo esa parte. Y María la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Moisés, Dios lo escoge para guiar al pueblo a la liberación, pero dice la Escritura que también su hermana María tenía un don. ¿Cuál era? Profetiza. Y guiaba. ¿A quiénes guiaba? A las demás mujeres. ¿En qué las guiaba? En panderos y ¿qué? Y danzas. Aquí vemos que no solamente Moisés servía a Dios, también lo hacía ¿quién? Su hermana. Repito, nos enfocamos mucho en hablar en Moisés, pero Moisés tenía una familia. Y su familia de Moisés también estaba en el servicio y en la búsqueda a Dios. ¿Y cuál era la función de María, su hermana? Que tenía el don de profecía, Dios le hablaba, pero también guiaba a las mujeres con el pandero y con la danza. Tenía 2 ministerios, tenía 2 servicios, aparte de todo lo que hacía en apoyar a Moisés, su hermano, era que guiaba a todas las mujeres para que danzaran y para que de una u otra manera tocaran y alabaran a Dios con el pandero. Amén. Paz de Cristo. Entonces, aquí vamos a entender 2 cosas. No solamente Moisés servía a Dios, también ¿quién lo hacía? Su hermana. Ahora abra conmigo su Biblia en Éxodo 28, 1. Estos son los 3 hermanos que tenía, dice la Escritura, Moisés. Moisés es el principal que Dios escoge para liberar al pueblo. Pero Moisés tenía una hermana, y esa hermana fue escogida para también escuchar la voz de Dios, pero también guiaba a ¿quiénes? A las mujeres. ¿Con qué? Con pandero y danza. Ahora lea conmigo Éxodo 28, 1. ¿Sí estamos ahí? Dice: y harás llegar de delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú,
Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Aquí vemos que Moisés tiene otro hermano. ¿Y cómo se llama su otro hermano de Moisés? Aarón. Y Aarón también fue escogido de ellos como familia. ¿Y para qué fue escogido Aarón? Para ser el que esté a cargo del sacerdocio. Dígale a su hermano que tiene al lado toda tu familia. Cuando usted viene a Dios, toda su familia va a estar en busca y en el llamado de servir ¿a quién? A Dios. No solamente usted. ¿Quiénes van a estar en el llamado y el servicio? ¿Quiénes? Todos. Moisés dice la escritura que tenía 2 hermanos, Aarón y María. Pero no, Aarón y María no estaban sentados y dejaban que Moisés hiciera todo. Dice la escritura que también Aarón y también María servían ¿a quién? A Dios. Repito, Aarón y María también servían ¿a quién? A Dios. Toda la familia estaba involucrada en el servicio a Dios. Y cuando usted lee la Biblia, era una familia bendecida, era una familia que no necesitaba de nada, era una familia que estaban ocupadas en las cosas de Dios, y era una familia que buscaban el rostro de Dios. Pero Moisés aceptó el llamado ¿de quién? De Dios. No quería, pero Moisés dijo y puso algunos pretextos. A veces ponemos pretextos para buscar a Dios o servir a Dios. Cuando dice la escritura que simplemente si Dios nos ha llamado, hay que ser obedientes. Amén. ¿Cuántos le han pedido a Dios algo? ¿Y cuántos han recibido una respuesta de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, usted va y le pide, Señor, sáname. Señor, dame trabajo. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Y Dios en su misericordia nos responde. Pero imagínense si Dios fuera como nosotros. Que a veces Dios nos llama a hacer algo y podemos poner un pretexto, podemos poner un pero, o podemos dar unas largas. Y si Dios fuera como nosotros, pues yo creo que no nos respondería. Paz de Cristo. Dios nos ha bendecido mucho y dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Dios añade, pero cuando Dios añade es importante no olvidarnos también de buscar y servir a Dios. Dice la Biblia que Dios sanó a 10 leprosos y de esos 10 solamente uno se regresó a dar gracias. ¿Cuántos se regresaron? Uno. Miren que hemos visto a muchos que Dios les hace milagros, Dios los ayuda y de esos muchos solamente uno se queda a buscar a Dios, a Cristo, o a dar gracias a Dios. Gracias a Dios nosotros no somos de esos. Amén. Abra su Biblia en Romanos 12, 4 al 9. Romanos 12, de 4 al 9, ¿sí? Y ahora vamos con la otra familia. Yo sé que tal vez usted tiene hermanos, tiene hermanas, tiene primos, tiene tíos. Tiene que buscar a Dios para que ellos se acerquen al servicio de Dios. Tiene muchas tareas por las que usted tiene que orar. Hay veces que yo digo, tienes que orar, y dices que en 5 minutos oro todo. Digo, no creo que ores todo en 5 minutos. Para empezar, si empieza a orar por usted y su familia y su trabajo, ahí ya se lleva un ratito. Y si después empieza a orar por toda su familia alrededor, los que no están en la palabra de Dios, se va a llevar más tiempo. Y no solamente ellos, sino que también debe orar por el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son? Vamos a leer Romanos 12, 4 al 9. ¿Sí estamos ahí? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la
enseñanza, al que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Paz de Cristo. Dice la Biblia que todos somos un cuerpo, una familia. Moisés tenía una familia y era su hermana, su hermano y después el pueblo y los ancianos. Y todos estaban sirviendo ¿a quién? A Dios, y se procuraban los unos por los otros. También tenemos una familia que es la iglesia. Y dice la Biblia que la iglesia es un solo cuerpo. ¿Cuántos por un dolor de cabeza no han podido caminar o se sienten mareados? Paz de Cristo. ¿Cuántos quienes se han lastimado un pie no pueden caminar y correr o cargar algo? Mire que cuando le duele una parte de su cuerpo, todo el demás cuerpo lo resiente y le afecta. ¿No es verdad? Repito, cuando le duele a usted una parte de su cuerpo, todo lo demás ¿lo qué? Lo resiente. En una ocasión había uno que se enfermó del oído, tenía una infección en un oído, y por esa infección en un oído tenía vértigo y no podía caminar. Sus pies estaban sanos, sus dos manos estaban sanas, sus ojos estaban ¿qué? Sanos, todos sus dedos bien, pero cuando lo hicieron y cuando fue al doctor y el doctor lo revisó, tenía una pequeña bacteria ahí en el oído. Y eso pequeñito en el oído no lo dejaba caminar todo el cuerpo. Paz de Cristo. Todo el cuerpo no podía avanzar porque un oído estaba mal. Repito, todo el cuerpo no podía avanzar porque un oído estaba ¿qué? Mal. Y la iglesia es igual. La iglesia, dice la Escritura, que todos somos el ¿qué? Un miembro del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y hay veces que alguien de la iglesia puede estar pasando una situación y eso puede ocasionar que en algún momento tal vez todo el cuerpo no podamos avanzar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que orar unos por otros. Paz de Cristo. Mire que usted tal vez como iglesia ubicamos los rostros de los que vienen, los que no vienen, y los que han estado faltando, o los que no han faltado y estamos constantes. Pero es importante, dice la Biblia, que oremos los unos por los otros. Repito, es importante que ore por su hermano y que ore por su hermana. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos un solo cuerpo, y si alguien del cuerpo está enfermo, todo el demás funcionamiento del cuerpo va a tener una afectación y no va a poder avanzar de la misma manera. Mire, si la persona tiene una infección en los ojos, de la misma manera no va a poder mirar, y aunque todo el demás cuerpo esté bien, no va a saber a dónde ir, porque los ojos están ¿qué? Afectados. No sé cuántos en algún momento, si alguien en su pie, una astilla o una piedrita se le mete al zapato, no va a poder correr de la misma manera. ¿No es verdad? ¿Cuántos se han metido una piedrita al zapato? Y por una piedrita de zapato, al momento de pisar ya no puede correr de la misma manera. Ya hasta corre de lado, tiene que quitarse el zapato, el calcetín, y hasta que se caiga la piedrita, y entonces ya puede volver usted a correr como antes. Pero si tiene usted una pequeña piedrita en el zapato de un solo pie, eso le va a afectar a todo el cuerpo. Quiero que entienda esto. ¿A qué le afecta? ¿A todo el qué? El cuerpo. ¿Por una sola
piedrita, o sea, una pequeña piedrita ni en los dos pies, en un solo pie, estando en su zapato, va a hacer que usted no pueda caminar de la misma manera. Y si alguien es muy exagerado, por una pequeña cortadita, yo he visto a quienes por una pequeña cortadita le sale sangre y ya se están desmayando. Paz de Cristo. El que le tiene fobia a la sangre, se cortó tantito y le empieza a salir sangre y ya siente que se va a desangrar, y se empieza a poner blanco, y ya después se desmayó y dice, ¿qué pasó? No estoy en el hospital, nada, tiene un curito. Pero por un dedo, todo el cuerpo se afectó, su cerebro reaccionó a la sangre, todo su sistema reaccionó a esa cortada, se puso pálido y se desmayó. Por un solo dedo. ¿Por qué quiero que entienda usted esto? Porque la iglesia somos un cuerpo. Y si alguien de la iglesia está afectado, al final nos puede afectar ¿a quiénes? A todos. ¿Sí me estoy explicando? Si todos estamos bien, vamos a poder caminar y avanzar. Pero si no estamos bien todos, entonces algo en el cuerpo nos está afectando y no vamos a poder ¿qué? Avanzar. ¿Por qué? Porque hay una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque alguien se cortó. ¿Por qué? Porque la mano no sigue la voluntad de la cabeza y de la cabeza que es Cristo. Quiero que entendamos esto. Dice la Biblia que hay que amarnos los unos a los otros. Y decía el texto 9, no fingiendo. Yo sé que aquí no, tal vez en la otra iglesia no estábamos, pero había quienes, tal hermano, cae re mal. Ya cuando lo venía a saludar, Dios lo bendiga, hermano, lo quiero mucho. Pero antes de ir a la iglesia se lo había almorzado y desayunado. Me han contado. Ya hasta fue el postre. Pero en la iglesia, Dios te bendiga, ¿no? Era un amor que fingido. Voy a orar por ti porque estás enfermo y estás pasando una situación mala. Y en la casa es que se anda portando mal y por eso le vas. Paz de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Y como se está portando mal, pues no voy a orar por él, porque no se le merecen mis oraciones porque se anda portando mal. ¿Sí me estoy explicando? Y es el cuerpo de Cristo. Pero cuando ya está bien, qué bueno, hermano, estuve orando por ti. Paz de Cristo. Para que Dios te sanara. Qué gusto verte. Aquí no pasa, ¿verdad? Bueno, con los que no vinieron tal vez. No sé qué. Nos van a ver ahí, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Porque si no nos amamos los unos a los otros, si como iglesia y como cuerpo no nos ayudamos para sentirnos bien, para estar bien, pues no vamos a poder avanzar. Necesitamos, y usted necesita aprender que también tenemos que orar por nosotros mismos, la iglesia. Paz de Cristo. Cada uno en la iglesia tenemos batallas. Hay quienes las pelean en secreto y no le dicen nada a nadie. ¿No es verdad? Paz de Cristo. Y pelean sus batallas solos. Pero no importa si cada quien está peleando una batalla solo. Por lo menos que usted esté orando por su hermano, su hermana, que no le ha dicho nada. Pero si usted está orando por él y él estaba pasando una situación difícil, Dios lo va a ayudar y vamos a poder volver a caminar todos juntos en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que preocuparnos también los unos por los otros. Mire que un servidor, pues conocemos la situación de toda la iglesia. Obviamente no le digo a nadie nada, ¿verdad? Eso se lo queda a ¿quién? Un servidor. Porque si no van a decir el pastor chismoso, ¿no? Paz de Cristo. ¿Sí me explico? Un servidor conocemos la situación de todas las familias.
y lo que nos cuentan y sus situaciones y complicaciones. Y oramos por todos, pero no solamente es labor de uno, o no solamente es labor de un servidor. Tenemos que hacerlos ¿quiénes? Todos. Aunque usted no sepa la pelea que está pasando su hermano, su hermana, lo que está viviendo la otra familia, usted tiene que orar ¿por quién? Por él. ¿Sí me estoy explicando? Usted tiene que orar y ver qué está pasando. Si llegó enojado, no diga, ay, es que llegó enojado y no me saluda. Hoy, esta semana no oro por él. No sabemos si a lo mejor cuando venía perdió dinero y ya llegó enojado. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que empezar a amarnos los unos a los otros. Mire que a veces, antes de venir a Cristo, no sabemos trabajar en equipo. Grandes equipos de cualquier deporte que son equipos, llegan al éxito porque trabajan ¿qué? Juntos. Son, valga la redundancia, son un buen equipo. Pero un equipo donde uno es el protagonista y uno quiere hacerlo de todos los demás, ¿qué va a pasar con ese equipo? A perder, porque el otro equipo, si sabe trabajar en conjunto y entre la fuerza de todos y el rol de cada uno, gana. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces antes de venir a Dios, somos independientes, autosuficientes, y como hemos salido adelante y tal vez pues echándole ganas, y creemos que en la iglesia de la misma manera yo puedo ser autosuficiente, independiente, no. En la iglesia debemos de entender que ocupamos las oraciones de los unos por los otros, porque nadie podemos solo. Dile que tiene la voz, no puede solo. Primera, necesitamos de Dios. En segunda, necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos ver qué está pasando cada quien. Tal vez pueda haber un hermano que se quedó sin trabajo y por pena no le dice a nadie. Tenemos que orar que toda la iglesia tengamos un trabajo. Paz de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Señor, tú sabes de la iglesia, ¿quién no tiene un trabajo? El que no lo tenga, hazlo. ¿Sí me explico? Señor, tú sabes en la iglesia quién está enfermo, ayúdalo. ¿Quién en su casa se peleó? Y tenemos que estar orando los unos por los otros. Porque entonces la iglesia va a estar sana y vamos a poder avanzar. Y la iglesia, si trabajamos en equipo, vamos a poder avanzar todavía más. Pero dice la Biblia que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Y dice ahí, prefiriéndonos los unos a los, esa palabra, prefiriéndonos. A veces preferimos todos los demás, menos mi hermano, menos mi hermana. No, necesitamos, y hoy quiero que aprendamos esto. No voy a tardar mucho, ya vamos a terminar. Pero quiero que usted se lleve esto, que en sus oraciones haga oración por toda la congregación, por todas las necesidades. Que conozcan y las que no conozcan. Pídale a Dios que el cuerpo de Cristo seamos un cuerpo sano. Porque imagínese el día que usted esté pasando un problema y no le diga a nadie, pero se siente usted mal, va a haber alguien en la iglesia que está orando por usted. Y va a llegar esa oración. Y tal vez no específicamente oró por usted, porque tal vez ni sabe que estaba usted pasando una situación. Pero al ser el cuerpo de Cristo, Dios le va a ayudar. Mire, el que toma un antibiótico, si alguien está enfermo de la garganta, si alguien está enfermo del estómago, pero tiene por ahí una infección en otra parte del cuerpo, el antibiótico mata todo lo que hay en el cuerpo. Paz de Cristo. Si alguien se golpeó y se inflamó y le mandan un desinflamante, un desinflamatorio, una pastilla, cuando usted se la toma, ¿le va a desinflamar qué? ¿Todo el qué? Todo el cuerpo. No solamente donde usted se golpeó,
Si tenía otra parte del cuerpo hinchada, la medicina va a desinflamar todo el cuerpo. Porque va a trabajar en todo el sistema, y si va en la sangre y si es inyectado más, trabaja en todo el cuerpo. Así trabaja la medicina, recorre todo su organismo. Si tenía por ahí alguien otra enfermedad o en otra parte del cuerpo afectada, esa misma medicina eliminó todo. Algo que tal vez ni usted sabía que había, ahí también lo va a eliminar. Cuando usted ora a Dios por toda la iglesia, vamos a estar orando los unos por los otros, y si hay algo mal, Dios va a sanar y va a levantar a toda la congregación. Por eso usted debe hacer 2 oraciones que ahorita vamos a hacer terminando el servicio. Usted debe orar por toda su familia, pero usted también debe orar por toda la congregación. Tenemos que orar los unos por los otros. Puestos de pie. Todos pasamos diferentes situaciones, diferentes adversidades y luchas que a veces damos a conocer y a veces no damos a conocer, y el problema no es tanto si se dan o no se dan a conocer. La situación es si estamos orando los unos por los otros. Que usted ore por todas las familias de la iglesia, por todos los jóvenes, por todos los niños, que todos seamos bendecidos. Usted dígale: Señor, te pido que tú nos bendigas. ¿A quiénes? A todos. Que bendigas a toda la iglesia, que nos toques con tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, que nos des la visión para alcanzar y ganar nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos. Pero para eso necesitamos ser una iglesia que esté sana. Mire, Moisés pudieron guiar al pueblo, pero no era él solo. ¿Quiénes estaban con él? Estaban sus hermanos, y después el pueblo y los ancianos. Dice que el que lo aconsejó para que no se le menguara mucho su trabajo era su suegro, Padre Cristo. A los que tengan suegros, no todos son malos, ni las suegras tampoco, no todas son malas. Dice la Biblia que Moisés tenía su suegro Yetro, y Yetro lo miró tan apurado y con el trabajo del pueblo que le estaba acabando. Yo creo que pensé y dijo: no, este se me va a morir y me va a dejar viuda a mi esposa. ¿Qué le dijo Yetro? Mira, hazle así, y le dio un método para poder guiar al pueblo. Y Moisés lo escuchó y lo aplicó, y fue de bendición. El método de Yetro, por grupos, divisiones. Pero ¿quién se lo aconsejó a Moisés? ¿Quién era quien se lo aconsejó? ¿Su qué? Su suegro. Eso quiere decir que su familia de Moisés estaban involucrados en todo lo que estaban guiando del pueblo. Aún su suegro, que no era tal vez directamente del pueblo de Israel, le ayudó con un consejo que le fue de grande bendición. La familia, si usted le pide a Dios para que Dios los acerque, el día de mañana también van a ser de bendición. ¿Para quién? Para usted. Pídale a Dios que se conviertan sus tíos, tías, primos. Dios va a hacer la obra en ellos. Pero no solamente haga eso, también enfoquémonos en orar los unos por los otros. Señor, como iglesia que sánanos. Señor, como iglesia, haznos bendecidos, ganadores de las familias, ganadores de nuestros amigos, ganadores de amistades, y todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura, vuelvo a lo mismo, dice, no, cuando habla en la parte iglesia, el cuerpo de Cristo, que sea con un amor, no que 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Debemos amarnos los unos a los otros y bendecirnos como iglesia. Amén. Porque así nos vamos a estar bendiciendo los unos. Mire, si nosotros somos la iglesia, yo digo, Señor,
bendícenos como iglesia. Entonces, ¿a quién nos va a bendecir Dios? A todos, porque todos somos parte de la iglesia. Pero si hablamos o maldecimos con nuestra palabra a la iglesia, nos estamos maldiciendo también a nosotros mismos. Porque ¿quién es la iglesia? No, todos. Digo, es que la iglesia está mal. Tú vas ahí, sí, y eres miembro de ella, sí. Entonces tú también estás, ¿qué? Mal. ¿Sí me explico? Cuando a alguien le duele el estómago, por más que todo el demás cuerpo esté bien, no va a poder avanzar, no va a poder correr, levantar algo, tiene que tomarse algo y se siente bien, entonces ya va a estar tranquilo y puede continuar. Como iglesia tenemos que ser unidos y avanzar. Amén.